ecuaciones las que dicen cómo es la física, que es una tendencia natural, especialmente en los ingenieros, y se los digo así, face to face y mirándolos. El pensar que las ecuaciones definen la física, y no, lo que define la física son los fenómenos, la realidad. ¿Sí estamos? Eso está allá, no aquí en K, Q1, Q2 sobre R cuadrado, ¿sí me entienden? Está allá, está en el mundo real. Y usted va y le pregunta del mundo real y dice, mire, yo hago esto de esta manera. Si sea, ok, ya entiendo. ¿Entienden? Eso es lo que se hace. Pregunto, ¿está claro? La ley de Coulomb. Recuerden, pues esto es hoy estamos echando ¿qué? Un carretazo histórico, así que pues hoy no estoy entrando en detalles de qué es, cómo es, por qué es, cuándo es, vectorialmente qué es, no sé qué, nada de eso. ¿Entienden? Solo estoy hablando de cómo es el asunto. Muy bien, entonces miren, en ese momento entonces al poder definir cómo es la fuerza eléctrica, pues ya empiezan a surgir y a aparecer conceptos nuevos, conceptos o ideas interesantes en electricidad y magnetismo. Y después de que aparece la ley de Coulomb y pocos años después se empiezan a generar unas revoluciones en la electricidad y el magnetismo salvajes. ¿Sí estamos? Primero, porque yo no sé si ustedes han notado, yo hablé de la magnetita, dije que había una magnetita, dije que un man por ahí 1500 dijo algo sobre el campo magnético de la Tierra, pero el magnetismo no he vuelto a ¿qué? No he vuelto a hablar. ¿Sí lo ven? Entonces, más allá de que están las piedras o imanes que tienen un comportamiento, que hay una casualidad curiosa, y es que la fuerza magnética, digamos de polos magnéticos, tiene una ecuación que se parece a la ley de Newton y a la ley de ¿quién? De Coulomb. Tarea. ¿Listo? Averiguar cuál es la ecuación de fuerza entre dos polos magnéticos. ¿Sí estamos? Averiguar cuál es la fuerza magnética. ¿Sí estamos? De pronto se relaciona con una cosa que se llama ley de Biot-Savart, por si es el caso. Savart, miren a ver si por ahí va el asunto. ¿Listo? Entonces ahí ya hay que leer y hay que mirar, ¿no? El próximo round vamos al gol de la fama, cómo es la ecuación, cómo es el asunto. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Llega un momento en que, bueno, sí, ya los tipos están trabajando sobre la electricidad, ya la están empezando a dominar. Por ejemplo, aparece un fulano que se llama Alessandro Volta y ya está haciendo cosas interesantes, que es cuando uno habla de la famosa pila. E incluso en estas épocas de Coulomb y eso también hay una cosa que se llaman las botellas de Leyden, ¿sí? En honor a la ciudad de Leyden. ¿Sí estamos? Porque por allá fue que empezaron a desarrollarlas. ¿Y qué son las botellas de Leyden? Pues básicamente unas botellas que hacen el papel de lo que ustedes hoy denominan condensadores. ¿Qué hace un condensador? ¿Ah? Almacena, ¿cierto? Almacena energía, ¿cierto? O, bueno, uno decía carga eléctrica, ¿estamos o no? Y después eso se dispara y una ecuación diferencial de no sé qué cosas y ya vieron ecuaciones diferenciales, allá pasa algo. Si no lo han visto, pues cuando se descarga ecuación diferencial y el tiempo de descarga y esas vainas. ¿Sí estamos? Entonces, esas botellas de Leyden tienen ese comportamiento. E incluso empieza a asociarse lo que es la electricidad y el magnetismo con el cuerpo humano, también en esas épocas. ¿Aló? ¿Sí? Está asociado a una cosa que se llama, a un señor que se llama Galvani. ¿Han oído nombrar a Galvani? ¿No fue que hizo un experimento con una rana? Gracias, mi hermano, claro que sí. Fue un tipo que hizo un experimento con una pata de rana. ¿Y qué fue lo que pasó? Que reaccionaba y que un impulso eléctrico. Sí, que trataba de recrear movimientos cuando él insertaba corriente en el sistema. Entonces, miren que entonces ellos empiezan a notar que, o empiezan a pensar en eso que incluso aún uno discute o se habla, y es que pues el sistema nervioso bota unos pulsos eléctricos, entonces tú reaccionas. Entonces el man le metió a la rana y la rana, o la pata de rana, y uy, vea pues, así es que de pronto se activa el sistema, así es que se generan los pulsos. Entonces miren que solo investigando, solo jugando, empezaron a encontrar cosas interesantes. ¿Con qué estaban jugando?
No, con la pata de rana, no, con la electricidad, mi hermano. Y bueno, obviamente la misión está bien con una pata de rana. ¿Estamos o no? Muy bien, mi hermano. Entonces miren que todos estos experimentos sirven de algo, ¿sí? Además también a Galvani, ustedes que los que están en eléctrica hablan de galvanómetros, que es como, eso es como una versión primitiva del amperímetro. ¿Aló? ¿Sí estamos? También tiene este comportamiento con aguja, ¿cierto? Para medir corrientes de alguna forma, entonces le llamamos un galvanómetro. Está relacionado con el amperímetro. ¿Sí estamos? Entonces miren que ahí ya la gente está empezando a aprovecharse de la electricidad. Y miren que yo cuando hablo de Coulomb estoy hablando como una cosa que se llama electrostática, es decir, que las cargas están como almacenadas en algún lugar y producen unas cosas que uno llama fuerzas eléctricas y que afectan a otros objetos que también estén cargados o que tengan exceso o efecto de portadores de carga, bla, bla, bla. ¿Sí estamos? Bien, pero también cuando ya aparecen estos experimentos con Galvani que empiezan a almacenar carga, pues también empiezan a notar que hay unos elementos que son bien particulares, que es lo que uno denomina los famosos conductores, ¿sí? Y que si bien hay unos objetos que se quedan con la carga, como por ejemplo el caso de la bomba o el caso del borrador, hay unos objetos que no se quedan con ella, sino que la carga como que los atraviesa y sigue, ¿sí estamos? En unos más, en otros menos, pero el efecto se produce. Entonces son los famosos conductores, ¿sí estamos? Conductores, que no se quedan con ellos, sino que la carga se mueve, se conduce, va para allá, bueno, va menos, va. ¿Sí estamos? Entonces ahí ya empiezan a hablar ya no de electrostática, sino de dinámica, de cómo se empieza a mover todo. Y ahí ya entonces se empieza a poner eso cada vez más serio, más caliente, de una manera mucho más compleja. Recuerden, estamos en fenómenos, ¿sí estamos? Son estrictamente fenómenos, no es más, fenómenos, pero miren todo lo que nos empiezan a hacer pensar, ¿listo? Entonces aquí es donde la historia empieza a ponerse chévere. Hay un fulano que se llama Christian Oersted, y este man tiene una cosa bien curiosa y es el hombre de pronto no está como buscando alguna ecuación o algo así, simplemente es profesor y está haciendo algunas charlas así por explicarle a la gente el comportamiento de la electricidad y eso. Entonces el hombre cuenta la historia, que este fulano estaba en una charla, en una conferencia, y estaba hablando de las propiedades de la electricidad, de las propiedades del magnetismo, etc. Y en esa conferencia pasó algo curioso cuando él estaba haciendo sus experimentos, o estaba mostrando a la gente. Él notó lo siguiente: él estaba haciendo pasar corriente, ¿cierto? No sé, había una que ustedes llaman una diferencia potencial, lo que quieran, voltaje, ¿sí? Y entonces aquí había un conductor y entonces él estaba haciendo pasar o circular ¿qué? Corriente, una corriente eléctrica dentro de ese conductor, un alambre de cobre, aluminio, no sé, de pronto estaba muy sobrado, entonces era oro, no sé, lo que sea, que conduzca. ¿Sí estamos? Y entonces, como había una corriente eléctrica, pasa que como él estaba hablando de magnetismo y de electricidad, pues por cuestiones de la vida, por cuestiones del azar, el man tenía una brújula cerquita. Hagan un acto de fe, esto es una brújula. Listo, entonces bueno, la brújula está ahí juiciosa hasta que pasa la corriente. Y cuando pasa la corriente, el man detecta algo que nunca nadie antes había detectado. Que esta vaina, bueno, se enloquece, es decir, tiene un movimiento. Y luego cambia polaridad y entonces dice, venga, otra vez. Y ¡fran! Y otra hace un movimiento. Listo, se acabó. Eso fue lo que hizo Christian Oersted. Y obviamente el man que dijo, el man después de que vio eso dijo, voy a reportar estos resultados en esta conferencia. Si mal no estoy, eso fue en Dinamarca. ¿Sí? Estaba en Dinamarca. Entonces pues cuando publicó el artículo y la conferencia, pues algunos físicos vieron esos experimentos. Recuerden, no hay explicación para eso, solo se sabe que pasa. No, pasó eso. Listo, este es solo como, bueno, pues sí, chévere, quién sabe que sea. Pero pues si hay gente enferma que dice, lo tengo en la mente, ¿me entienden?
Y ese documento lo leen dos manes diferentes. Bueno, pues lo lee mucha gente, ¿no? Pero pues hay dos manes particularmente que son los que resaltan de esta gente y son los que hacen algo brutal. Y son famosos. Y son reconocidos físicos así salvajes. Y entonces uno se llama Ampere. ¿Y la corriente en qué unidad de medida se mide? Bueno, entonces ya saben que hay una razón justificable para que eso pase. ¿Sí estamos? ¿Cierto? Es un francés. Ampere es una persona ya de edad. O sea, Ampere no es un joven, sino Ampere ya tiene sus añitos cuando lee el artículo. Más o menos unos 45 años. Hasta el momento Ampere es un tipo completamente underground. Es decir, nadie sabe qué pasa con ese man. Hasta el momento no existe. Pero siempre hay un momento en que la vida le da a uno su momento, ¿no? Su momento de gloria, hay que saberlo coger. Y el hombre pues lo cogió. Entonces, cuando se vio ese experimento, Ampere se hizo preguntas. Y al mismo tiempo, en otro lugar, en Inglaterra, hay otro fulano. Y el man también ve el experimento y se pregunta cosas. Michael Faraday. Ese es también así es un re nerd, pero no sabe matemáticas. Esos manos tienen que resolver una ecuación diferencial. Por eso es que el genio de Faraday sí puede ser admirado desde donde ustedes quieran. El man no echa matemáticas, cero matemáticas. El man solo sabe hacer una cosa: preguntarse cosas y experimentar cosas. Y eso sí, el man tiene un don que todos los físicos envidiaríamos y envidiamos. Y es que él no sabe esas cosas de matemáticas ni nada, pero el man tiene un don para describir lo que ve, ¿sí? A un detalle máximo. Entonces él va a la minucia, ¿sí? Se hace un experimento, entonces la corriente era más o menos de tal valor, se generó tal efecto, se vieron tales líneas, tales colores, bueno, lo que ustedes quieran, el man todo lo describe, absolutamente todo. Y por esa característica especial que él tiene, que es tener esa capacidad de ver el experimento es decir, dar las razones, dar todo lo que hizo, todo ese orden hace que él pueda pensar sobre eso, teorizar sobre eso en su mente, o sea, votar qué tipo de efectos físicos están ocurriendo sin necesidad de echar cuentas, ¿me entienden? O sea, no se va a hacer ecuaciones, por ejemplo, como hizo Coulomb, que entonces dijo, bueno, midamos y la ecuación es tal, o sí, no, nada de eso. ¿Me Pero ahí está metido Michael Faraday, que está en el top 10 de los físicos de la historia. Michael Faraday. Ya les contaré la historia de Faraday. Pero bueno, miremos qué fue lo que pensaron estos manes. Es decir, qué se preguntaron, qué fue lo que dijeron, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces miren, estos dos manes vieron este experimento, ¿sí? Y aunque los dos manes vieron el mismo experimento, lo que se preguntaron respecto al experimento es completamente diferente. ¿Qué dijo Ampere? Ampere dijo, interesante, ¿cierto? ¿Será que si yo tengo, y el man de una vez empieza a planear su experimento, otra vez el techo de los físicos, y otra vez cuerdas y como estilos péndulos, no miren que casi todo se hace como muy similar cuando ellos están cuestionando. Entonces, pero aquí pasa algo curioso y es, tiene estas estructuras, pero estas estructuras son como varillas. Si no entienden, vamos a ver si hago un buen dibujo. O sea, hay unas varillas, esto es como difícil pintarlo, no sé, bueno, pero hagan un acto de fe. Entonces como que por aquí pasa una varilla y por aquí pasa otra varilla en paralelo, ¿sí estamos? Pero están amarradas con unas cuerdas, ¿sí? Entonces la pregunta es, y el man dice, bueno, ¿y qué pasa si yo inserto una corriente I acá y una corriente I acá? ¿Sí? Pues ya que él dice, obviamente, parece ser que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, entonces pues él que estará esperando cuando inserta unas corrientes, que se atraigan o se repelan las dos varillas, ¿me entienden? Listo, y el man empieza a hacer sus experimentos y entonces encuentra que lo que él esperaba que pasara pasó. Entonces que esto generaba unos campos magnéticos y generara unas fuerzas de atracción o de repulsión entre las varillas. Y entonces el hombre empezó a teorizar sobre qué, sobre este experimento y sobre los resultados de ese experimento, ¿sí? Y bajo eso resultó una ley
que se llama la ley de ¿qué? La ley de Ampere. ¿Listo? La ley de Ampere. ¿Listo? Tiene una ecuación, es una ecuación de tipo vectorial y es una de las ecuaciones de Maxwell. Pero el man bota la ley de Ampere, o sea, bota el experimento y dice esto siempre pasa, ¿cierto? Teoriza sobre eso, pero no hay un formalismo matemático fuerte que explique la ley de Ampere. ¿Entienden? Porque por eso es que tiene que aparecer el poder, o sea, Maxwell. Pasa que en la física siempre pasa algo muy similar o pasa lo mismo. ¿Cómo así? Hay unos manes que encuentran eventos, hay unos manes que encuentran situaciones, hay unos manes que describen situaciones. Por ejemplo, en el caso de la mecánica, entonces está Galileo, está Kepler, está Copérnico, y los manes que describen los comportamientos de los planetas, del sistema solar, bla, 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 describen. Y luego hay un man que está enfermo, que está por encima de ellos y que tiene un poder muy salvaje de conocimiento matemático que es capaz de condensar ¿qué? Todo. ¿Quién es ese? En mecánica. Newton, listo. Entonces, en electromagnetismo pasa una historia que de las mismas ideas, de las mismas historietas. Entonces, hay unos locos que votan un poco de cosas. Entonces está la ley de Coulomb, ya de alguna forma, pues, porque ahí empiezan a subir unas cosas que llaman conceptos bien raros, como ya hablé de fuerza, pero también surge un concepto que está en esta misma evolución histórica, que es el concepto de campo eléctrico. ¿Sí estamos? Y entonces estará por allá también esas ideas ahí, la ley de Gauss. ¿Sí estamos? Entonces todo eso existe, pero existe así como cosas que van por ahí, separadas, situaciones o eventos XY, pero nunca están ¿qué? Unidas. Entonces están todos estos locos, Faraday, Ampere, Gauss, está Coulomb, pero luego sale el poder, o sea, el Newton de esta vaina, que es ¿quién? James Clerk Maxwell. ¿Sí estamos? Y hace exactamente ¿qué? Lo que hizo Newton, botarse unas ecuaciones que resuman todas esas barbaridades, así, rápido, 3, 4 ecuaciones que light, y con eso le armo todos los efectos que los manes están describiendo, todos y al tiempo, que es lo que hace Newton, ¿no? Yo le escribo el comportamiento y el movimiento de los planetas con una receta de cocina y con la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, y listo, ¿me entienden? Así no. Hay una rama de la física que se llama termodinámica, y en la bueno, digamos yo hace años enseñé termodinámica aquí, ya hace bastantes. Y cuando en la termodinámica se trabaja pasa algo análogo. Entonces hay unos manes que encuentran varias situaciones, ¿sí? Como el principio del trabajo y la energía, la conservación de la energía, también hablan del calor, están las ideas de Joule, que es el equivalente mecánico del calor, cosas de ahí tanto, un poco de cosas, pero no hay una cosa que defina, una teoría, unas teorías, unas leyes que definan todo. Entonces aparece un tipo que se llama Clausius. Clausius es el Newton de ¿qué? De la termodinámica, y el tipo hace fusión y bota unas ecuaciones que explican también la termodinámica, ¿me entienden? Y eso es lo que en general pasa en física, por lo menos en la física clásica. Siempre unos ven, miden, botan ideas y luego viene un man que ya como que tiene mucha claridad sobre todo y es capaz de hacer la unión de todo y decir, miren, no es tan terrible, con estas 3 recetas o estas 3 ecuaciones o estas 3 leyes sale, y ya. Claro, obviamente yo lo estoy diciendo, no lo he hecho. Ustedes tienen que tener presente que es que uno puede decirlo porque ya está hecho, el problema es que uno lo haga, ¿me entienden? Porque es una cosa fuerte, es una cosa heavy, ¿cierto? Es chévere cuando uno se lo cuentan porque uno ya, listo, ya lo hicieron, ahora el reto es hágalo, así como yo les decía a unos manes que estamos hablando del triángulo de Pascal, que les decía, que 1, que tal, que 1, 3, 3, 3, no sé qué, sí, y gente así como, y yo, ¿y dónde está la cara de, maldita sea, de sorpresa? Claro, porque es que el man fue capaz de encontrar eso, ahora no, hágalo solo en casa. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué pensó? ¿Cómo analizó Pascal para llegar al triángulo? Pues tiene que ser rato, hasta que alguien le cuente la historia, ¿me entienden? Ese es el truco, así pasa. Entonces, listo, pregunta, ¿está claro? Pregunta interesante. Sí, se la tiene que hacer un científico, ¿cierto? O una persona que esté muy conectada con las ideas. Entonces dice, oiga, qué interesante, entonces será que si 2 corrientes pasará esto, y si pasa, ¿qué justifica eso? Entonces sale lo que nosotros hablamos de la ley de Ampere. Y está Faraday.
Faraday es un man que no tiene estudio, pero que el hombre está interesado en saber, está interesado en conocer. Entonces el hombre se consigue un empleo bien curioso. El man se convierte en un encuadernador o empastador de libros. ¿Sí estamos? Y ya. Pero entonces el man no pierde tiempo. El man mientras va empastando va consumiendo libros. Entonces claro, el hombre empieza a aprender ideas del pasado, ideas curiosas, teorías contemporáneas de él. ¿Sí estamos? Entonces empieza a generar una visión del conocimiento. Pero recuerden, él no qué. No, matemáticas cero. Entonces hay un químico, Sir Humphrey Hardy, creo que se llama, si mal no estoy. Y dicen que el único descubrimiento brillante de ese químico fue haber encontrado a Michael Faraday. Es decir, porque el hombre, un día Faraday fue a las conferencias y se dieron cuenta él se dio cuenta que Faraday tenía algo interesante y algo bonito del tipo es que no quiso como robar las ideas de Faraday porque él tenía fama, él ya era famoso, él ya trabajaba en una universidad, ¿me entienden? Y Faraday era un sujeto X, Y o Z cualquiera que nadie conoce. Sin embargo, él vio el valor de Faraday y lo impulsó, lo convirtió en su asistente porque notó que Faraday estaba entendiendo, porque cuando él fue a la conferencia y el tipo habló de electricidad y cosas, luego Faraday se le acercó ya, cuando terminó la charla, le dijo, mira, es que yo he hecho esto y pienso que, y man, uy, ¿cómo así? Esto ni siquiera yo lo había pensado, bla, 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 y entonces ahí va la historia, ¿me entienden? Faraday tiene un lema y es un lema bonito, yo no lo cumplo y a veces digo, va a hacerlo y pues bueno, no pasa, pero es una idea muy interesante. El man recomienda para todos nosotros, para todos ustedes. Man dice, siempre ándese con un esfero y una agenda.